Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Preguntamos para entender por qué estamos como estamos. Y de paso, cañazo. Loco, ¿no te sobra una moneda? Bueno, esta semana venimos poniéndole la mirada, el ojo, te diría, a los servicios públicos. Nos va a servir un poco de disparador los servicios públicos para hablar un poco de la inflación, también del contexto económico. Y nos vamos también a anclar en el último informe del Instituto Argentina Grande, que tiene que ver con esa mirada general de la economía. Se llama ¿Qué decimos sobre economía? Fue publicado recientemente. Pensá que venimos hablando de suministro de gas y de aumentos. Estuvimos hablando también ayer del intento de privatización y avances, pasos que viene dando el gobierno respecto a AISA, Sociedad Anónima. Bueno, vamos a sumarle en este caso qué pasa con el bolsillo y los servicios en general. Tengo a Hernán Herrera en línea, es investigador del Instituto Argentina Grande. Hernán, te agradecemos los minutos de charla. Acá te saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna para Cruce, la cadena conurbana de comunicación y cultura. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, gracias por los minutos de charla. Sabemos que el informe del cual participaste es bien amplio en su mirada sobre la economía. Nos parecía, como para enlazar también algunos temas que venimos tratando aquí en el programa, pensar qué pasa o qué viene pasando con los servicios en el reflejo de ese dato de inflación que se festeja como éxito, ¿no?, por parte del gobierno. Sí. Nosotros estamos viendo distintas cuestiones respecto de cómo se está construyendo lo que ellos llaman el saneamiento de los precios relativos de la economía. Ellos, cuando digo ellos, digo el gobierno, lo que han buscado es reestructurar los precios relativos en función de generar menos pagos de subsidios, por un lado, que eso es lo que estaba de algún modo dándole una ventaja al ingreso de la sociedad, porque esos subsidios forman parte de una muy clara redistribución del ingreso. Entonces, cuando uno sostiene las tarifas con subsidios, está dando un beneficio porque genera más ingreso disponible por otro lado. Gastas menos. Gastas menos. Pones la plata en otro lado. Eso. Claro, sí, gastas menos y de hecho nosotros estamos viendo que los servicios aumentan muy por encima de la inflación en todo el periodo del gobierno de Milei. Y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con estas lógicas fiscales y estas lógicas redistributivas, que en definitiva, déjame hacerte un comentario, a nosotros nos parecen ideológicas, porque no entendemos que haya una racionalidad económica detrás de este ajuste fiscal en la manera como se hace. Este recorte de subsidios justamente genera una menor demanda del resto de los productos y los bienes de primera necesidad, pero de toda necesidad, ¿no? Y eso hace que la economía tenga un mercado más chico, y hace que la economía funcione peor. Y eso hace que estemos viendo que en todo el país hay cierres de empresas, ya van 14.000 empresas cerradas con el gobierno de Milei, haya crisis laborales por despidos, haya problemas con las paritarias, haya problemas con las suspensiones porque se readaptan las cadenas de valor de las empresas, e incluso le está pegando el turismo. Vemos que el turismo no, en estas vacaciones de invierno, no han llenado los hoteles y las ciudades como otras veces. Entonces, todo este cambio, ¿qué racionalidad económica tiene? No Hernán, ¿qué diferencia ven con, por ejemplo, en particular, la quita de subsidios que ya se había hecho en el periodo del macrismo? Bueno, ¿en qué contexto, tiempos, ¿no? ¿En qué contexto estaba esa quita de subsidios, que también era recomendación del Fondo Monetario Internacional, hay que decirlo, o exigencia, y también en qué contexto se están dando estos, digamos? La pregunta tiene que ver con los modelos. Está buena la pregunta, esa comparación. Y tiene que ver con los modelos. El modelo siempre de estas lógicas de gobierno es reducir impuestos
contribuciones netas, digamos, a los grandes contribuyentes. En definitiva, lo que está haciendo es una estructura tributaria más regresiva. Entonces, yo no te diría que lo hacen por exigencia del FMI solamente. Más bien te diría que es la lógica que tienen estos modelos, que de hecho, bueno, tenemos la particularidad en estos últimos años que han sido votados, eso no es lo que venía pasando antes, ahora se ha votado seguramente producto de la inestabilidad inflacionaria que hace que la gente diga, bueno, pará, no, tanto no, esto es un lío, queremos otra cosa, pero esa otra cosa no te la esperás y te vienen con que te va a alcanzar menos la guita y que hay una lógica ideológica detrás. Por eso que te digo, yo creo que el marco de esta discusión de quita de subsidios está esto, ¿no? Si te pasás mucho de mambo, ya es ideológico, no hay racionalidad económica. Entonces, a ver, el gobierno de Macri fue raro porque como venían de una economía bastante más estable, no pudieron hacer cualquier cosa, Claro. y recién hacia 2018 terminan con las leyes de emergencia, terminan con estos instrumentos que frenaban la posibilidad de subir tarifas como querían, y a partir de ahí se disparan las tarifas con el macrismo, obviamente pegándole a la sociedad bastante. Al mismo tiempo el macrismo no puede sostener la macro, se queda sin roleo de deuda. Acordate que abril, mayo de 2018 van al FMI para poder salvarse, no se salvan porque tienen que devaluar. Entonces todo ahí es un desastre que es muy inflacionario, y durante 2019, que también es un año electoral, bueno, tampoco pueden frenar el salto del dólar. Sí pisan las tarifas, desde abril de 2019 pisan las tarifas de luz y gas, acordate de eso, y tratan de un año electoral lo más ordenado posible, que no logran, ya sabemos que no lograron, y entonces terminamos el año, seguramente 2019, con un poquito menos de ajuste al principio, pero con mucho ajuste. Eso se revierte completamente en el gobierno del Frente de Todos hasta 2023, más allá de la cuestión inflacionaria, las tarifas llegaron a estar muy abajo. Tampoco uno dice, yo siempre digo lo mismo, acá como sociedad, y esto lo digo como análisis económico, de construir algo, ¿no? Y siempre digo lo mismo, y es que tenemos que estabilizar variables, tenemos que ponernos de acuerdo, 2 o 3 cosas y estabilizar variables, porque si no, no podemos construir algo. Digo, las tarifas no pueden volar porque es un país que tiene producción de energía, es un país que tiene agua, es un país que tiene bastante trabajo, por suerte, ahora no sé si tanto, pero en general, y necesita el transporte para eso. Es un país que tiene que tener un orden con estas cosas, pero estabilizarlo. No te digo que estabilice abajo de todo, pero estabilizarlo en un punto donde estemos bien. Lo mismo te diría con el dólar real, ¿no? El dólar es la gran variable que mueve los precios en Argentina. Si vos te fijas, la inflación que hay entre noviembre de 2023 y hoy es más o menos la suba del dólar oficial. Posiblemente sea me parece que es un poquito menos porque ya había precios, algunos precios al blue en la época de noviembre de 2000, al blue o al MEV, al que vos quieras, se contaba Nicky, en noviembre de 2023, al haber una devaluación, bueno, siguieron al oficial los precios. Entonces, otra cosa que tenés que estabilizar es el dólar. Pero para estabilizar el dólar, tenés que pensar primero en los precios relativos atrás de un dólar estable. Y hay una complejidad, yo no sé si les interesa que me meta mucho, pero vos lo que tenés que estabilizar no es el dólar nominal, sino es el dólar real, que es un precio relativo de la economía. Y sobre ese dólar real estabilizado, tenés que acomodar el resto de los precios con consensos y con pactos sociales de algún modo, porque tenemos que construir una sociedad en conjunto. Bueno, eso, viste, empezamos hablando de inflación, terminamos hablando de política. Claro. Pensando un poco también en esa elaboración del cuadro que hicieron en el documento, yo pensaba un poco para tenerlo en claro, yo sé que día a día las personas obviamente que saben lo que pasa con el bolsillo y con la inflación en los servicios, pero cuando uno mira la variación de precios que han seleccionado para el trabajo, no deja de sorprenderte los volúmenes, ¿no? de aumentos de la inflación, del agua, de gas, de trenes, de colectivos, de subte, de luz, que fue del 1122% en el gobierno
desde noviembre de 2023 a julio de 2025, cuando la inflación fue de 2,14, o sea, 1.122 con 2,14 como lo más extremos. Esto también está, pienso un poco en el futuro, estos precios están atados a las variaciones del dólar que estamos teniendo en estas últimas semanas, por ejemplo. ¿Pueden aumentar más? Absolutamente. Mira, primero que nada, tenés razón. Vos tenés luz y subte, por ejemplo, que tienen aumentos de más de 1.100% desde noviembre de 2023, con una inflación de 214. Después tenés colectivo y trenes arriba del 700%. Que aumente el transporte es muy importante porque es uno de los elementos de salario indirecto más importante que tenés. Entonces, si vos aumentás eso, le estás pegando al ingreso de la gente. Y también estás pegando a las discusiones paritarias que después tienen las pymes, porque el tipo capaz que te dice, yo no podía trabajar por esa guita. Entonces dame un día más de joven. Otro dice, no, joven, no me sirve. Y entonces empiezan a discutir y termina pidiendo un aumento porque no hay una sociedad que se organizó alrededor del salario indirecto que responde al transporte. Esto no es menor. Y después, bueno, entonces el tipo no le puede pagar, el tipo no va, no le sirve, lo suspenden, lo echan, no vende, entonces como ven, tienen que terminar cerrando toda la empresa. Bueno, se encadena todo. Es un problema bastante grande. Respecto a otro tema, sí, me parece clave, ¿no? Y te doy un ejemplo que está muy a mano para que lo veamos. Nosotros cuando hablamos de paso de precios del dólar a los precios en general, hablamos de algo que se llama pass-through. Pass-through de los valores relativos del dólar a los precios. Bueno, se decía que se había limpiado un poco ese pass-through, pero vos fijate en el precio de la nafta. En el precio de la nafta, después de un dólar oficial que sube más o menos 10% desde junio, desde mediados de junio, tenés una nafta que está acariciando ya los 6% de aumento. Entonces, hubo un pass-through. No es que no había un pass-through. Entonces, atrás de la nafta vienen todos los fletes, viene toda la logística y vienen otros servicios más, ¿no? Y además los bienes que están atados a esos fletes. Entonces, aumentar el dólar sí, claro que va a pegar y también va a pegar mucho en los servicios que este gobierno los dolarizó con mucha fuerza. Vos pensás que la energía está en dólares y este gobierno desreguló bastante los precios de gas, con el principal insumo para hacer energía eléctrica es el gas en Argentina, y la nafta. Al desregular esto, más allá de que ese mismo gobierno que controla la principal empresa que da el servicio de combustible, ¿no? Que es YPF, bueno, pero no tiene más remedio que ir acomodando esos precios para no generarle un problema productivo también. Entonces ahí ha liberado un montón de cosas y es el día de hoy que está dándole más precio todavía de gas a los productores de vaca muerta porque no están inyectando lo suficiente en medio de la temporada invernal. Bueno, entonces hay un montón de problemas que vienen con la desregulación que terminan también en inflación. Y que no puede ordenar, en definitiva, porque pienso en que el ordenar los precios domésticos en función del dólar empieza a tener toda esta problemática y pasa el tiempo y no lo que están viendo ustedes es que no se termina de ordenar, digamos. Pero eso termina de ordenarse en una lógica de país, porque vos decís, yo puedo pensar en que esto se ordene sin una economía pujante. Lo que pasa es que en algún momento va a asumir un gobierno, va a decir, esto no puede funcionar sin una economía que se mueva. Entonces va a haber que acomodar todos los precios de vuelta. Es imposible, créeme, para no meterme en cuestiones muy técnicas, es imposible hacer crecer esta economía como está hoy y regular de vuelta las cuestiones necesarias sin que eso te genere un poco de inflación. Entonces, ellos le llaman inflación bajo la alfombra cuando vos pones un subsidio. Y yo te digo que hay inflación bajo la alfombra cuando me generás estos números con recesión. Porque yo no quiero este tipo de economía, quiero una economía con más inclusión y con más productividad. Entonces, cuando la cambie voy a tener inflación de vuelta. Ellos también te generan inflación bajo la alfombra, entonces. Está clarísimo. Hernán, te agradecemos los minutos de charla. Obviamente que invitamos a el recorrido por el Instituto Argentina Grande. Sobre todo hacemos hincapié en este último informe. ¿Qué decimos sobre economía? Porque además laburan al detalle mucha información de construcción de dato propio y también más ampliado para poder tener en concreto también una mirada coyuntural del momento que estamos atravesando. Dejamos abierta también la posibilidad de hablar en otro momento, ¿no? Gracias, buen día y muchas gracias por el llamado. Hernán Herrera, investigador del Instituto Argentina Grande, como conclusión dejando en este informe
Este horizonte, dice, lejos de ofrecer una perspectiva sólida para el desarrollo federal, productivo y social, presenta riesgos de largo plazo evidente. ¿Lo pensamos, esos riesgos, desde los servicios públicos? Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.